Vamos con retraso, pero José Miguel Guerrero Sedano. Pablo Arias, donde quieras. Vais a ser vosotros. Y Juan Ignacio Lema ha venido. No ha podido venir, ¿no? Al final. Bueno, pues... Bueno, pues empiezo yo y además tengo que empezar agradeciendo que me hayan invitado a estar aquí porque yo soy de los convencidos de que la industria necesita revitalizarse de verdad, no que sea solo una pantalla y demás, ¿no? Y como presidente del Consejo de Industria de COE llevo muchos años trabajando en este tema. Debo decir que no he preparado nada porque yo había visto que era una charla coloquio, pero bueno, es igual, comentaré algunos aspectos de a los que quiero referirme. Y en primer lugar yo diría que el sector industrial en general y luego particularizaré en aquellos temas que sean de interés. Yo creo que en los últimos tiempos ha cambiado un poco su percepción y ha cambiado básicamente porque se ha colocado en la agenda política, que hace muchos años, o sea, hace un tiempo no estaba en la agenda política por ningún lado, era como el gran olvidado, ¿no? Desde que no existe Ministerio de Industria han pasado luego varias personas con esa responsabilidad, pero mezclada con otras cosas. Y yo creo que en los últimos meses se ha colocado en la agenda política y esto es bueno, esto ha sido a raíz de presión de muchos grupos y demás, porque todo el mundo dice necesitamos un sector industrial fuerte, pero poco han hecho por ello y la verdad es que es una pena porque además es un sector que en datos generales, de algunos que me acuerdo, es un sector que tiene un porcentaje de empleo fijo del 73%, las retribuciones están aproximadamente un 30% por encima de otros sectores, de la media de otros sectores, exporta el 83% de nuestras exportaciones, es además responsable del 46% de la inversión en fondos de innovación, etcétera. Son una serie de magnitudes, todas ellas, que cualquiera que lo piense un poco es capaz de ver que o se tiene un sector industrial fuerte por la inercia que tiene y por lo que supone, o de lo contrario las economías se resienten. Debo además indicar, en COE ya hicimos varios estudios, llevamos años haciendo estudios, y con datos contrastados de Eurostat debo indicar que por cada euro que el sector industrial produce, la economía real arrastra 3 euros, es decir, por cada euro de producción del sector industrial arrastra 3 euros el sector industrial. Entonces, en base a todo eso, a mí me parece, y es lo que quiero resaltar, que en los últimos meses y de la mano de la Secretaría General de Industria, pues ha habido un relanzamiento, ha habido un posicionamiento del sector industrial en la agenda política. Y esto creo que es importante. Y es importante, y es verdad que es como consecuencia de la presión de la Comisión Europea y del objetivo 2020 para 2020, eso supone, pues con respecto a los datos, a las cifras del último ejercicio, subir casi 5 puntos de peso industrial, de peso en el PIB del sector industrial, pues supone que yo creo que va a haber una dedicación especial al sector industrial en varios años. Es verdad, hace poco, o sea, el día 16 de septiembre, se presentó por el ministro de Industria, el secretario general, las 97 medidas de lo que han llamado el plan de reactivación del sector industrial. Y es verdad que al final unas de ellas ya están puestas en marcha, otras pues lo harán, pero al final eso tiene que tener su reflejo en que los próximos presupuestos, aquellas que son transversales, tengan de verdad consistencia porque se consiguen partidas presupuestarias para ello. Yo, como no tenía nada preparado, voy a ir lanzando algunas ideas al respecto de cuando he llegado se ha hablado un poco de financiación y del séptimo programa marco, que a mí me parece muy interesante. Y al respecto yo quería comentar en temas de innovación lo siguiente. El séptimo programa marco yo creo que debe enfocarse de otra manera a cómo se hizo el anterior, básicamente por una cuestión. En anteriores programas que había mucho dinero, pero se centraban en la investigación básica, fundamentalmente, y eso derivaba de la negociación que hizo el Reino de España en su momento, y creo que en este sentido hay muchas instituciones que le hemos sugerido al Ministerio de Industria y al Ministerio de Asuntos Exteriores que negocian esto, que la innovación no es solo investigación básica. Nosotros estamos en un país en que somos muy buenos en procesos, y eso es
innovación, al igual que otra serie de investigaciones que hay. Y puesto que somos buenos en eso, tendrían que hacer mayor hincapié en la negociación en que se considera innovación muchos de los aspectos que hacen que las fábricas de automóviles otorguen modelos a España, etcétera, etcétera. ¿En qué somos buenos? En procesos, no en investigación básica. Y eso me parece que no deja de ser innovación. Y eso, en definitiva, debe centrarse ahora, en el momento en que se está negociando hasta final de año, es decir, porque ha habido muchas empresas, antes se contaba aquí algún caso, que no tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque al final no son buenas en investigación básica, son buenas en otra cosa. Al menos esta es mi opinión. Por eso creo que es importante que la negociación que está prácticamente para terminar, es importante que se entienda la innovación desde puntos de vista en los que somos fuertes. En España hay un tejido industrial muy potente en innovación y en mejora de procesos. Desgraciadamente no lo es tanto en investigación básica, que esa fundamentalmente reside en centros muy concretos, universidades, centros de investigación, etcétera, etcétera. Pero al final la economía real es otra cosa y de lo que se trata es de que esos fondos, que efectivamente son cuantiosos, lleguen a aquella compañía que es capaz de transformar no sé qué innovación en un producto o en un servicio a la sociedad. Esa es una opinión. A veces me han dicho que muy crítica al respecto, pero creo que es importante que se negocie en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, como cualquier programa de la Unión Europea, Bruselas es un sitio complicado, hay muchos fondos para muchas cosas que no somos capaces de obtener, y yo en ese caso lo que recomendaría siempre es acudir a empresas especializadas que tienen un camino ya recorrido y nos evitarán muchos problemas. Con respecto a la financiación, nosotros llevamos ya mucho tiempo señalando que nuestra economía en general está muy bancarizada, y es que al final los datos en España en general, estos en el conjunto, señalan que un 80% de las empresas están excesivamente bancarizadas o dependen de los recursos de instituciones financieras, y un 20% tiene los recursos de otras fuentes. Esto es un poco justo lo contrario que sucede en otros países muy avanzados, que es al revés. Es un 70% de fuentes alternativas a las bancarias y un 30% de fuentes bancarias en cuanto a financiación, ¿no? Pero yo no sé, no he estado a lo largo de toda la mañana, pero sí que quisiera en todo caso resaltar algunos aspectos que en financiación pues ahí están para las industrias y que a veces no se da. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que efectivamente hay que impulsar fuentes de financiación distintas a las bancarias, pero también es verdad que hay que enseñar, o tienen que aceptar las entidades financieras, que la financiación se debe dar u otorgar a un proyecto que tenga consistencia, un proyecto que tenga al final o que sea capaz de transformar en productos o servicios la innovación o la investigación, que es muy difícil, y más en los tiempos que corren, que para otorgar financiación a un proyecto se haga en base a avales que se pongan. Nosotros tenemos la costumbre de que cualquier proyecto tienes que empezar poniendo avales, y eso a las empresas pequeñas a veces les supone una gran dificultad, y hay muchas ideas que se mueren en el camino, de manera que yo creo que ese también es algo que tiene que ir cambiando, ¿no? Yo podría dar muchos datos al respecto de financiación, pero no quiero aburrir con datos. Si acaso destacar que hay líneas que sí que efectivamente se está notando que están mejorando. Es el caso del ICO, en diversos programas que tiene, en ISA, para compañías que empiezan y pequeñas, es una fuente de financiación muy interesante. Tiene además, en ISA es verdad que el Gobierno ha hecho un esfuerzo y es de los pocos, creo que, estamentos del Estado que ha aumentado su presupuesto el año pasado de manera importante, un 30%. Por supuesto, el mercado alternativo, aunque ahora está en horas bajas por estas cosas que están pasando, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea válido. Es válido siempre que tenga empresas que al final detrás tengan una actividad que se convierta en servicios y productos que ofrezcan a la sociedad, ¿no? Sí quisiera hacer una llamada también especial a CEDETI. CEDETI, que tradicionalmente ha sido la institución que ha financiado esos proyectos de innovación. Yo creo que, en cierto modo, hay que pensar también que flexibilizar un poco los mecanismos de financiación a lo que es innovación. Y hay que flexibilizarlos porque innovar significa dar con algo nuevo o hacer algo nuevo. Y eso, evidentemente, tiene un componente de riesgo importante. Puede funcionar o puede no funcionar, pero hay que entender que eso es así. Lo que hay que intentar es que funcione un porcentaje mucho mayor o mucho más alto del que no funciona. En definitiva, yo creo que la financiación, con ser un problema,
que lo es, y mucho más en los últimos tiempos, pasa, para que mejore en general, pasa por primero corregir los desequilibrios a nivel de país, es decir, que las finanzas del país se estabilicen, de verdad que haya acceso al crédito, porque eso al final va a ser el camino fundamental para que a la economía real le llegue crédito. Yo, y así lo apuntan todos los estudios que manejamos en CEO, va a haber un repunte del crédito el próximo año. Esto es lo que en definitiva todo el mundo parece que tiene claro, en base a que las cifras macro, las finanzas a nivel de España como país se han estabilizado y ahora nos financiamos a un precio al menos mucho más razonable que lo hacíamos hace un par de años, y todo apunta además también que una vez que se pasen los test de estrés, en principio la financiación va a ser mucho más fluida. Pero sí quiero hacer una reflexión última de alguien que lo vive y que lo padece en la economía real. La economía española es una economía que ha estado acostumbrada en los últimos años, en muchos años, a vivir a crédito. Todo el mundo compraba una lavadora a crédito, un televisor a crédito, un coche a crédito, etcétera, etcétera. Y de repente se produce un estrangulamiento en las fuentes de financiación que se acaba todo eso. Y eso es lo que ha dado al traste con miles y miles y miles y miles de pequeñas empresas que además basaban su actividad en lo que era esa fluidez de crédito que tenía. Es decir, este estrangulamiento ha tenido unas derivadas en España mucho mayores que en otros países como consecuencia de eso. Y claro, cuando tú estás acostumbrado, o muchas empresas están acostumbradas a que ese crédito fluya, a que una empresa empieza y las compañías de riesgo le dan una clasificación determinada, pero que eso le supone poder empezar a funcionar, etcétera. Cuando todo eso se corta, al final estás cortando lo que es digamos la necesidad primaria, ¿no?, de las empresas. Y a mí me parece que eso es lo que de verdad hará que la economía en general y la industria en particular empiece a reactivarse. Si acaso señalar en este punto como final que la financiación industrial tiene un componente, a mi juicio, distinto a otro tipo de negocios o de empresas, y es que una industria en general es intensiva en capital y menos intensiva en mano de obra, a diferencia de otros negocios, y que el concepto de financiación tiene que entenderse desde esa perspectiva. No es lo mismo financiar una consultora, que al final tiene recursos humanos y que financiar una industria que para que empiece a funcionar tiene que llevar por delante una gran inversión, ya sea en maquinaria, ya sea en modelos de utilidad, ya sea en utillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es quizá lo que deberíamos darle un poco la vuelta, ¿no? Y terminaré en este capítulo dando un dato, y es que esta mañana me decían, hablaba con un fondo de inversión que está, como dicen, consolidando empresas industriales, comprando empresas industriales con problemas que luego las reflota, ¿no? Fondo que cuenta con 100 millones de euros, han empleado el 25%. Y me decía que en sus conversaciones con la banca, uno de los grandes bancos de España, le decía que hay en España 900.000 empresas desbancarizadas, es decir, empresas en general pequeñas que están tirando de recursos propios hasta donde han podido, que al final el empresario ha puesto encima todo lo que tiene, su casa, su piso, su coche, no sé qué, para intentar sacar adelante la empresa, cuando en realidad lo que debería hacer es intentar encontrar otras vías. Pero a eso también, y aquí las instituciones tenemos un papel importante, deberíamos de enseñar, deberíamos de reconducirle. Eso va encadenado a lo que la figura del empresario, y especialmente el industrial, en España en general nace pues con buenos profesionales que por una razón u otra han empezado a montar una empresa y de ahí han ido creciendo, en fin, de ahí han ido aumentando su actividad, y tiene preparación en lo que tiene, pero en otras no. Y aquí es donde las instituciones deberemos hacer un auténtico esfuerzo para enseñarle a que puede haber fuentes de financiación alternativas a la tradicional bancaria, ¿no? De financiación podríamos hablar mucho más, pero no voy a referirme mucho más. No sé de cuánto tiempo dispongo, pero voy a utilizar muy poco más tiempo para resaltar un poco las 10 líneas básicas, las 10 líneas de actuación que ha propuesto el Ministerio de Industria en su plan para llegar a 2020 con un peso del sector industrial del 20% en términos de PIB. Estas líneas se han discutido, se han debatido con los diferentes agentes sociales, concretamente nosotros desde COE, yo mismo he estado en varias de ellas, en varias de estas reuniones, para al final tratar de hacer un resumen de lo que debería ser, ¿no? Y quisiera referirme con una visión muy generalista de todas ellas, ¿no? La primera es estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador de la economía. Antes lo he mencionado, por cada euro de
actividad económica en el sector industrial se generan a nivel de la economía general 3 euros. Ese es el efecto arrastre que tiene. Además de eso, aquí nosotros siempre hemos solicitado que al final yo creo que tiene que haber una política de compras públicas inteligentes o digamos de alguna manera en muchos países sucede que el hecho de que sea un suministrador, un proveedor, de lo que sea del propio país, bueno, pues tiene un plus, ¿no? Que aquí de una manera u otra tiene un plus, que aquí esto pues no se da. Ahí el segundo aspecto es mejorar la competitividad de los factores productivos clave. Yo creo que esto es evidente. Es verdad que España como país está haciendo un esfuerzo importante en cuanto a reducción de costes laborales. Yo creo que esto lo conocemos y lo sabemos. Ha habido una deflación salarial en los últimos años como consecuencia de la crisis, pero eso no sirve o no sirve de manera exclusiva. Hay que considerar los factores claves de producción y pensar que tenemos que ser competitivos en ellos. Y aquí me estoy refiriendo un poco a la energía. La energía es un insumo importante para las industrias. Es una materia prima y lo que no se puede es competir con los precios de energía que tenemos pensando, y pongo el ejemplo ahora muy de moda que es Estados Unidos, que tiene un coste de energía 3 veces o un tercio de lo que nosotros tenemos, por el fracking y por no sé qué, de acuerdo, pero es la realidad, y la realidad es que cuando fabrican el mismo producto que se fabrica en España, uno lo compara a los costes de energía y es un tercio de lo que tenemos aquí. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tomarse en serio el tema de energía y al margen de potenciar las energías renovables, como antes mencionaba una empresa que ha tenido mucho éxito, y es verdad, tiene que pensar que para el sector industrial, en general para para el sector económico, pero para el sector industrial es un insumo. Y pongo un ejemplo. La energía se paga un impuesto de electricidad. Ahora hay unos sectores que tienen una exención de esto. Bueno, pues sin entrar a hablar que sea mucho o poco, sobre ese impuesto luego además se paga el IVA. Y al final uno va encadenando costes y el resultado es que la energía, pues bueno, uno incluso ahora, en la orientación que está tomando todo esto, consumas mucho o poco, vas a tener un coste de peaje muy alto. Y un coste de peaje muy alto que al final sufraga toda una serie de infraestructuras que el sector industrial no necesitaría. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de que los factores clave de costes debe cuidar mucho que seamos competitivos. Aquí añadiría un capítulo importante que siempre en Zona hemos dicho, que es el de infraestructuras. El transporte, la logística en general, hoy es un coste muy importante para las compañías, incluso en la industria de automoción. En algunos casos supone más que el coste de mano de obra, según donde vaya. Y aquí yo creo que es importante desplegar una red de infraestructuras que permita ser competitivo en ese ámbito, teniendo en cuenta además que la situación geográfica que tenemos. Especialmente me estoy refiriendo a que la infraestructura ferroviaria para el transporte debe mejorar de manera importante, terminar de una vez por todas el corredor del Mediterráneo, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente medida es el reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español. Yo creo que este es un aspecto capital. Es decir, nosotros formamos parte de la Unión Europea, que a priori tiene toda una serie de controles, de que garantiza unos productos de calidad, etcétera, etcétera, que deberían funcionar. Pero yo creo que en España tenemos un problema con la vigilancia de mercado. Al final, en España están entrando productos por una u otra vía, por un otro lugar, que tienen unos controles que son, bueno, pues de aquella manera, que no cumplen los estándares que sí se exigen a muchos productos que fabricamos y manufacturamos aquí. Claro, eso, bueno, uno puede pensar, hombre, pues bien, está bien. Pues no está bien, porque al final, si uno lo fabrica en Toledo y le exigen no sé cuántas cosas y le exigen que tiene que cumplir no sé qué normativa de medio ambiente, lo razonable es que compita con otro producto que se fabrique en cualquier parte del mundo, pero que cumpla al menos un nivel de estándar mínimo y eso yo creo que aquí lo que tiene que hacer el gobierno es impulsar y de manera importante lo que es la vigilancia de mercado. Lógicamente, a esto añado también lo que siempre desde CES se ha defendido, que es la unidad de mercado. Y esto lo quiero decir especialmente en cuanto a la instalación de empresas industriales. Uno, si coge el mapa de España, se puede encontrar con la sorpresa de que instalarse a 70 kilómetros de donde actualmente está tiene unos costes de operación y de instalación sensiblemente inferiores o sensiblemente superiores de donde está. Entonces, tiene que haber una uniformidad de criterios a la hora, y especialmente en el sector industrial esto es importante, a la hora de normativa de todo tipo, regulatoria de todo tipo.
de transporte, de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se puede encontrar sorpresas uno que de Madrid poner una industria de una determinada actividad o sector es mucho más difícil que hacerlo en Toledo o al revés. Y creo que al final tiene que haber una tendencia a homogeneizar toda la regulación en torno a lo que en definitiva preocupa e importa, es que esa industria compita en condiciones razonables, cumpliendo toda la normativa que haya que cumplir, pero que sea la misma normativa o muy homogénea o digamos comparable a la que pueda haber en otra comunidad. Ese es un problema, yo creo que muy complicado, que tendremos que ir resolviendo, ¿no? Una llamada muy rápida, una mención muy rápida a la internacionalización. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, estoy casi convencido de que el mercado exterior es una vía de salida para cualquier actividad económica en general y para la industria en particular. Antes decía que el sector industrial es responsable del 83% de lo que exportamos. Pues bien, a esto quiero añadir que además también desde las instituciones públicas tenemos que creérnoslo y decir, si queremos potenciar la exportación, tenemos que ayudar a que las empresas exporten y hacerlo de verdad. Es decir, hay que dotar de presupuesto al ICES, hay que hacer... Y además, tenemos que ir pensando en que el cuerpo diplomático, y esto es algo que a mí me critica mucho porque lo digo, pero creo que es verdad, el cuerpo diplomático tiene que cambiar su mentalidad. El cuerpo diplomático, además de esto, tiene que ser un buen comercial de España y de lo que se fabrica en España, porque uno a veces siente envidia sana cuando va a otro país y ve que el embajador de Francia o de otro país pues hace su gestión y entre otras hace, por supuesto, la cultural, etc., pero también la comercial. En España, yo creo que afortunadamente eso está cambiando, el cuerpo diplomático debe pensar también que además de vender cultura y además de vender lenguaje, tenemos que vender productos y servicios, y creo que el cuerpo diplomático debería... De hecho, hay un programa del Ministerio de Asuntos Exteriores de formar a los embajadores, al cuerpo diplomático en temas comerciales, ¿no? Y luego además también en el tema internacional, yo creo que, y esto también se refleja en las medidas que hay aquí, se deben utilizar las multinacionales españolas, que las hay y muy buenas en muchos sectores, como cabeza tractora de otro montón de empresas pequeñas que van alrededor, porque le van a dar tranquilidad en cuanto a la actividad que desarrollen y porque además también no deja de ser un compromiso que tienen con las empresas que le han ayudado a coger esa posición internacional. Y en eso nosotros tenemos empresas multinacionales muy importantes en diversos sectores y que además funcionan muy bien. Sería importante aprovechar la capacidad de atracción que tienen para que detrás de ella fueran otro montón de industrias que podrían darle un servicio seguro mucho mejor. Y después hay una serie de medidas transversales que rápidamente voy a comentar. Por un lado, es incrementar la eficiencia y la orientación al mercado, fundamentalmente al mercado. Antes se decía de la I+D+I. Al final uno puede inventar una cosa muy buena, pero si el mercado no le es útil, no sirve, pues se quedará en eso. Y puede inventar una cosa que no es tan buena, pero si al mercado le es útil, al final tendrá mucha más vida. Con eso quiero decir que la I+D+I, que está muy bien, que es importante, y que además tenemos que hacerla, y que es el futuro, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero tiene que orientarse al mercado. Tiene que transformarse en servicios, tiene que transformarse en productos, que eso es al final lo que yo creo que dará vida a las empresas. Hay otro aspecto importante también, que este es también muy difícil de poner en marcha, y es que yo creo que tenemos un problema de dimensionamiento de las empresas. En general, las empresas en España son muy pequeñas, es decir, la banda de las muy pequeñas es la más importante. Y deberíamos hacer esfuerzos en todos los ámbitos para que las empresas tengan facilidad para crecer, porque de una empresa con mayor tamaño se derivan luego mayores posibilidades en términos de exportación, en términos de mejor financiación, etcétera, etcétera. Claro, aquí, y esto lo hemos discutido mucho con el Ministerio, hay que pensar que habría que hacer varias actuaciones en cuestiones fiscales importantísimas, en cuestiones laborales que habría que tocar. Es decir, hay muchas empresas que no quieren pasar de 49 empleados porque le supone pasar de 3 personas a 5 en el comité, o hay muchas empresas que cuando llegan a 6 millones de euros dicen abren otra porque pasando de 6 pues ya se considera la empresa. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que al final todo eso tiene que ir cambiando. La empresa tiene que ser un ente que todo el mundo entienda que está para ganar dinero, para tener su resultado y para tener una serie de actividades. Y a partir de aquí, creo que si tomamos conciencia de ello, en general,
si hacemos modificaciones en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral, iremos consiguiendo lo que es un objetivo, yo creo que para mí muy loable, y es que las empresas españolas vayan creciendo de tamaño, porque a medida que la empresa es un poco más grande, le resulta mucho más fácil exportar, le resulta mucho más fácil financiarse, le resulta mucho más fácil que la conozcan, etcétera, etcétera. A mí me parece que es un aspecto muy crítico, que no es fácil, pero hay que afrontarlo de alguna manera. Y hay diversas barreras que deberíamos ir tendiendo a eliminar para que las empresas puedan ir creciendo. Hay otra de la normativa transversal que menciona el Ministerio, que es adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas. Pues yo sé que la formación es un tema muy denostado. Y es verdad, que hay razones probablemente para que sea muy denostado. Pero yo tengo que decir que con respecto a la formación, si hay un mecanismo que en España ha permitido formar a decenas de miles de trabajadores, es la formación continua. Es decir, los recursos hay que utilizarlos bien. Y eso habría que extenderlo a lo que es la formación profesional. Yo creo que el conjunto de la sociedad española, la formación profesional la ha entendido como algo que era de menor nivel, en general. Y al final uno se ha encontrado con la sorpresa de que pues mis hijos no quiero que vayan a hacer formación profesional, prefiero que hagan una carrera, y somos un país, yo creo que gana todas las estadísticas en parados universitarios. Pero por contra somos un país necesitado de formación de buenos profesionales, lamentablemente es así, esa es una realidad. Y yo creo que aquí habría que readaptar el itinerario formativo de la formación profesional, que luego tuviera continuidad de una formación permanente del trabajador, hacia lo que de verdad necesitan las empresas. Uno ahora se puede encontrar cursos gratuitos de inglés, de contabilidad, y es verdad, está muy bien, porque yo creo que eso da mucha formación y tal. Pero uno quiere buscar un plegador y tiene verdaderas dificultades para encontrar un plegador. Y a mí me parece que ahí habría que repensarse un poco todo esto, y aprovechando ahora que está la famosa formación dual empezando, yo creo que sería la oportunidad para reconsiderar el itinerario formativo de la formación profesional, adaptarlo a las necesidades de las empresas y que de verdad se convierta en un paso previo para forjar nuevos profesionales que lo sean. Yo he sido siempre, quizá también por los años, un defensor de la figura del aprendiz, pero bien concebida. Es decir, el aprendiz, hoy hay grandes empresarios que fueron aprendices en muchos ámbitos, incluso en el financiero, que llegaron a ser presidentes de un banco importante, ¿no? Y sin embargo la figura del aprendiz hace muchos años desapareció. Y yo creo que con eso perdimos un buen modelo de formación, porque hay magníficos empresarios hoy que empezaron de aprendices y que conocen su negocio desde abajo y que luego han ido mejorando. A mí me parece que habría que replantearse esa cuestión de manera importante. Y bueno, la última medida que menciona en este ámbito transversal es aumentar el peso de la financiación no convencional. Me he referido antes a ella. Yo creo que eso sí que es un capítulo de verdadera necesidad, pero aquí también tenemos que los empresarios, y lo digo porque lo soy, cambiar un poco nuestra mentalidad. Debemos pensar que además de ir al banco a que nos den dinero para nuestro proyecto, y uno cuando va ya sabe, es consciente que tiene que poner encima de los avales, tenemos que encontrar la manera de financiar, si no todo el proyecto, parte del proyecto, pues con diferentes mecanismos que empieza a haber. Yo creo que eso es una bola que está creciendo, que seguirá creciendo, y a mí me parece que será un capítulo importante para que de verdad la industria se reactive. Podría seguir hablando y dando muchos datos, pero bueno, he querido, como no traía nada preparado, hacer un poco un repaso de lo que es la realidad de la industria, ¿no? De lo que nos pasa a los industriales. Así que nada, yo me quedo aquí y luego me quedo abierto al coloquio. Muchas gracias y... Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, yo quería saludar a Juan de Dios y a Gerardo Arroyo por, primero, darle las gracias por haberme invitado. Yo creo que es una confusión que habéis tenido, invitarme, entonces por tanto os hago responsable de lo que voy a decir aquí, así que no me hagáis responsable a mí. Pero dicho eso, os lo agradezco mucho porque no todo el mundo cuenta con un ex eurodiputado como ponente y por tanto pues os doy las gracias doblemente, ¿verdad? Bueno, si tú no tenías nada preparado, imagínate yo, ¿eh? Yo he tomado notas de algunas cosas que tengo desde hace tiempo en la cabeza. El tema de esta charla coloquio, bueno, pues es la financiación para la nueva revolución industrial, y yo me voy a salir un poco del guión,
yo te lo dije, Gerardo, y me voy a salir un poco del guión porque creo que aquí ya se han aportado muchos datos, se ha aportado mucha información sobre lo que se está barajando en la Unión Europea, sobre las cosas que se están haciendo. Pero yo me voy a salir un poco del guión y voy a intentar ser un poco polémico. No sé si lo seré mucho, pero voy a intentar serlo por lo menos un poco, ¿vale? Entonces yo lo primero que hago es preguntarme algunas cosas. Hablamos de Horizon 2020, hablamos de la reindustrialización de Europa, un proyecto del comisario Tajani, con el que yo estoy de acuerdo y además que creo que es muy necesario, puesto que Europa en las últimas décadas se ha convertido en un proveedor de servicios y yo creo que eso es una clara pérdida de competitividad desde el punto de vista de lo que ha sido Europa y de lo que han sido los principios de la Unión Europea. Y, por tanto, dentro de esa reflexión y esa decisión de reindustrializar Europa, lo primero que hay que plantearse es cuáles son las reglas del juego. O sea, a mí esto me parece muy bien, pero ¿cuáles son las reglas del juego? Son las mismas reglas para todos, por aquí somos 500 millones de habitantes en la Unión Europea, y resulta que tenemos un mercado fraccionado en 28, incluso tenemos mercados de esos 28 fraccionados en mini mercados, y por tanto, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Son las reglas del juego iguales para mí que para un alemán? ¿Son iguales para una empresa inglesa que para una empresa portuguesa? Yo creo que es una pregunta que hay que reflexionar sobre ella, ¿verdad? Y si no son las mismas reglas del juego, ¿por qué? ¿Por qué no son las mismas reglas del juego? Yo quiero ser un ciudadano europeo igual que lo es cualquier otro ciudadano europeo, y quiero ser un empresario europeo igual que lo es español, igual que lo es cualquier otro empresario europeo que no sea español. Y por tanto, pues creo que la siguiente pregunta sería ¿cómo podemos volver a ser competitivos, puesto que claramente la Unión Europea ha perdido competitividad? Nosotros éramos y somos el 24% del PIB mundial, pero no crecemos. Y hemos salido de la crisis no precisamente reforzados. Estamos en un proceso todavía de salida de la crisis, con muchos problemas, y bueno, pues hay que repensar cómo podemos volver a ser competitivos. ¿Pasa por volver a ser competitivo reindustrializar Europa? ¿Solo reindustrializar Europa? ¿A través de qué? ¿A través de fondos? ¿Hay que insuflar dinero a la gente, a las empresas, para poder volver a ser competitivos? Yo lo que creo que es fundamental es saber a qué estamos jugando. O sea, ¿jugamos realmente a que Europa sea competitiva una vez más en el mundo que hoy tenemos, o estamos jugando a simplemente tener una fotografía de el político de turno que ostenta el poder en este momento, ¿no? en los diferentes Estados miembros, o dentro de la Comisión, o dentro del Parlamento? Horizon 2020, bueno, son 77.000 millones, ¿verdad, Fernando? Perdona, 77.000 millones lo que se va a insuflar en los próximos años a la reindustrialización y a las pymes europeas, ¿verdad? Bien, 77.000 millones, si lo dividimos entre los 2 millones de pymes que hay en la Unión Europea, por intentar simplificar un poco todo esto, estamos hablando de que le tocan 3.800 millones a cada empresa, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Hay unos que van a ser más listos, van a recaudar más dinero. Decías que podían recaudar, o sea, que podían conseguir hasta 2 millones de euros para lanzar proyectos adelante. Bueno, a mí me parece todo esto muy bien, pero yo creo que lo que hay que hacer es intentar ver exactamente qué es lo que tenemos encima de la mesa, qué es lo que hay que hacer. Hablamos de innovación, hablamos de adaptación, tenemos un mundo globalizado, una economía globalizada. ¿Europa se ha adaptado efectivamente ya a esa globalización? En mi opinión, no. En mi opinión, no. ¿Reindustrialización de Europa? Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que eso es lo que hay que efectivamente pensar, puesto que si tenemos un mercado fraccionado en 28, ya eso nos impone un lastre que hace que nuestras pymes no sean tan competitivas como podían serlo en un mundo globalizado. Y por tanto yo creo que el primer tema o escollo fundamental que tenemos que intentar resolver es la fragmentación del mercado. Exactamente esa, la fragmentación del mercado. Bueno, ahora hablabas de la formación profesional. Yo aquí hay muchas cosas que quiero hablar. Quiero hablar de burocracia, quiero hablar de hiperlegislación, quiero hablar de fragmentación y sobre todo quiero hablar de simplificación. O sea, si somos muy burócratas no somos ágiles y por tanto las decisiones en la Unión Europea son muy lentas y por tanto es muy difícil resolver problemas cuando somos lentos a la hora de tomar decisiones. Por tanto, la Unión Europea no es sinónimo de agilidad. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es convertirla en algo mucho más ágil. Insisto, eso se hace a través de la simplificación, eso se hace a través
de deslegislar y no seguir legislando. Eso creo que se hace a través de conseguir que tengamos un mercado único en sí mismo y, por tanto, que nuestras pymes puedan vender en todo el territorio paneuropeo con las mismas posibilidades que las tienen, pues, por ejemplo, esas multinacionales que sí lo hacen, probablemente por músculo financiero, probablemente por capacidad a la hora de entablar reuniones y diálogo con 28 Estados miembros y, por tanto, las pymes, nuestras pymes, no tienen las mismas posibilidades de competir en igualdad de condiciones con los gigantes, con las multinacionales. Yo he sido un gran defensor de la adaptación de nuestra economía al entorno digital. ¿Por qué? Pues porque nuestras pymes se pueden beneficiar del entorno digital sin crecer como pasaba en su día, y ahora os pondré algún ejemplo. Se puede convertir en algo que antes nos comentabas, creo que eras tú, Juan, el ejemplo de Holanda. Holanda es un país pequeño, mediano, dentro de la Unión Europea, y sin embargo es un país con gran poder dentro de la Unión Europea y que lo ejerce. Y una de esas cuestiones es que el tamaño le hace ser muy ágil, pero además es que está convencido de lo que quiere ser dentro de la Unión Europea y, por tanto, los otros países, como en este caso España, titubeamos. Unas veces pensamos que queremos estar en un sitio, otras veces pensamos que no debemos estar en ese sitio, y entonces titubeamos. Sin embargo, los holandeses pues lo tienen meridianamente claro y por eso pues tienen, pero sobre todo son ágiles por tamaño. Este es un ejemplo muy claro de qué es lo que puede llegar a ser una pyme en un mundo globalizado, en un mundo digitalizado. Entonces, bueno, pues yo creo que las pymes tienen una gran oportunidad que depende del legislador, depende del Consejo, depende de la Comisión y del Parlamento Europeo, el que formen parte de la agenda. Ya lo forman, hasta hace muy poco ni se las mencionaba, pero es que hay que destacar que las pymes son el 99% de nuestro entramado empresarial y generan el 87% del empleo en la Unión Europea. El 87% del empleo. Y no las teníamos ni siquiera en consideración. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que las tenemos en consideración por poner 77.000 millones encima de la mesa? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, eso es un paso. Yo creo que es un paso muy importante. Yo creo que la financiación es fundamental. Pero hay que dar otros muchos pasos. Y esos pasos pasan por menos burocracia, menos legislación, menos fragmentación de mercado. Esto es, en definitiva, menos palos en las ruedas para nuestras pymes, para nuestros emprendedores. Hablábamos de problemas como, por ejemplo, la falta de competitividad que muestra Europa ahora. Bueno, pues es que resulta que tenemos un motor de la economía europea, que es Alemania, que pierde fuelle. Y cuando pierde fuelle, pues resulta que los demás perdemos todos fuelle y entonces al final pues esto nos contagia a todos. O sea, nos contagiamos de lo malo, pero no nos contagiamos de lo bueno. Y yo creo que eso es una contradicción. O sea, aquí o vamos todos juntos o esto no funciona. Y por tanto, pues que España haya hecho los deberes, no sé si todos, no sé si los de la mejor forma posible, pero ha hecho los deberes. Pues resulta que para España no es tan eficaz como debería ser. ¿Por qué? Pues porque Francia no los ha hecho, porque Italia no los ha hecho, porque Alemania no los ha hecho, porque el Reino Unido es un verso suelto y hace lo que le parece oportuno en cada momento. Oiga, y entonces, ¿por qué hemos tenido que hacer nosotros los deberes? Déjennos en paz. O, si nos obligan a hacerlo, vamos a hacerlos todos y en el mismo tiempo para no tener después una Europa de 2, 3, 4 o 10 velocidades. O sea, vamos a ir todos a una. Entonces yo creo que aquí la llave de esa reindustrialización europea pasa por una Europa real, una Europa unida, una Europa con un solo mercado, una Europa en la que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y no que unos tengan unas y otros tengan otras. Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco el rumbo que debemos de seguir. Nosotros no podemos, que es lo que yo creo que está pasando con estas cuestiones de diferencias entre diferentes territorios de la Unión Europea, no podemos salir de una crisis diciendo que salimos reforzados cuando lo que estamos haciendo es preparar la siguiente crisis. Entonces tú dices, no, insuflamos 77.000 millones, muy bien, ¿y qué? ¿Y qué hacemos con él? No, es que con eso vamos a... Mire, oiga, yo lo siento mucho, eso me parece muy bien, pero en mi opinión se llama parche. Entonces un parche sirve para que durante un tiempo deje de salir el aire de la válvula, pero llegará un momento en que vuelva a salir, porque no hemos cambiado la válvula. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la válvula, y por tanto esto es un paso, pero creo que no es suficiente y creo que es un pequeño paso, un paso muy pequeño.
Entonces, bueno, cuando digo esto es algo que ya hemos hecho en el pasado, que es las barreras proteccionistas que tenemos dentro de la Unión Europea. O sea, esto es mío y por tanto usted no me lo toque. No, oiga, no, vamos a hacer todos y aquí hay que volver a la Europa solidaria. Y entonces, por tanto, si usted tiene más que el siguiente, pues vamos a intentar llegar a un entendimiento para que todos vayamos en la misma dirección y que todos tengamos ya no solamente un peso dentro del Consejo o dentro de tal. O sea, esto no se trata de un reparto de poder, se trata de que todos caminemos y que vayamos avanzando, que volvamos a ser competitivos, que crezcamos y que nos beneficiemos todos, que nos beneficiemos todos. Y para eso, muchas veces hay que ceder en muchas cosas. Entonces, yo creo que ese es la corriente de opinión que debemos de trasladar, pues desde cada uno su granito de arena. En este caso, desde la vuestra, en otros casos desde la COE, en otros casos desde los ex eurodiputados. Y yo creo que todos debemos de empujar en una misma dirección y hay que hablar de esto y hablar sin tapujos y hablar sin ningún tipo de barrera. Entonces, por tanto, yo lo que creo es que no debemos de cometer los errores del pasado. Y esto es exactamente lo que hay que hacer. Y, por tanto, si estamos volviendo otra vez a lo que pasó en el pasado, que es imponer barreras proteccionistas, pues creo que estamos haciendo un flaco favor a ese gran discurso que hacemos todos los políticos y que al final se queda en un discurso y no se queda en medidas concretas. Ahora salía en prensa, hace unos meses aprobamos en el Parlamento Europeo la derogación del roaming, para que no tuviésemos roaming en la Unión Europea, y hoy sale una información diciendo que el Consejo se está planteando retrasar esa decisión del Parlamento Europeo y que el roaming ya no se va a derogar en el 2015, que ya veremos cuándo se deroga, y que ahora vamos a hacer una derogación del roaming escalonada. Pues fenomenal, si eso es lo que creemos que hay que hacer en Europa, pues así nos va. Entonces, bueno, pues yo lo que creo que hay que hacer aquí es, uno, prestar atención a las pymes, dos, prestar atención a lo que nos está pasando, tres, tomar ventaja de lo que nos está pasando y sobre todo porque en una época de crisis nos da tiempo para replantearnos muchas cosas y sobre todo para arreglar lo que no funciona y por tanto hay que prestar atención a esas cosas. Tenemos ahora, por ejemplo, el TTIP, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hablamos de industrialización de Europa y hablamos de, en mi opinión, una gran oportunidad que existe encima de la mesa, el TTIP. Bueno, pues resulta que en vez de empujar todos hacia un posible acuerdo con los Estados Unidos para tener un área comercial lo más amplia posible y con posibilidades en los dos lados del Atlántico para intentar ser lo más competitivos posibles con las potencias emergentes como pueda ser China, pues resulta que ponemos palos en las ruedas otra vez para que ese tratado, que es una idea de hace mucho tiempo, pues vuelva probablemente a no salir. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, yo os decía que os iba a poner un ejemplo. Nosotros hemos tenido empresas que eran pymes en un principio, que luego fueron grandes multinacionales europeas, que además lideraban sectores concretos, como por ejemplo el de la tecnología, y el ejemplo, yo siempre lo pongo, se llama Nokia. Nokia era una pyme, luego dejó de serlo porque tenía que crecer para convertirse en una multinacional y poder vender sus productos en todo el territorio paneuropeo, y no solamente en el paneuropeo, sino además a nivel global. Y tuvimos una empresa que dentro de esa antesala de la revolución digital, en esa revolución tecnológica, era líder mundial. Y todo el mundo quería un Nokia como primera opción. Todo el mundo quería un Nokia como primera opción. Hoy, nadie quiere un Nokia. Hoy, Nokia no es europea. Hoy, no tenemos una empresa que lidere el sector de las telecomunicaciones, el sector de la tecnología, y menos el sector digital. ¿Qué ha pasado con Nokia? Bueno, pues que ahora forma parte de una empresa norteamericana. Entonces, ¿tenemos empresas como Nokia en Europa? Bueno, ya líderes no, pero tenemos muchas empresas que tienen muchos problemas y que a lo mejor solventarían esos problemas si llevásemos adelante tratados de libre comercio como el TTIP. Y por tanto, ahí se abre un abanico de posibilidades para esa reindustrialización de Europa, o por lo menos para mantener lo poco que nos queda. Y por tanto yo creo que hay que hacer apuestas y hay que fijarse en esas cuestiones a las que hay que prestar atención. El tema de la mano de obra barata. Antes hablábamos de la formación profesional. Bueno, pues la formación profesional, efectivamente, cuando nosotros nos fijamos en la tasa de paro joven en España, que es del 53% más o menos, unos dirán del 55, otros del 50, el 53%, choca con la tasa de paro joven que hay en Alemania, del 3 o el 5%. Oiga, es que son 50 puntos de diferencia. ¿Y por qué? Porque en Alemania la formación profesional no es un hándicap.
La formación profesional está vista como algo que aporta a la sociedad. Y por tanto, los jóvenes y los padres de esos jóvenes no tienen ningún problema en que el joven vaya a hacer formación profesional, porque está equiparada a la formación universitaria en cuanto a percepción social. Y aquí en España, sin embargo, un chaval que se va a formación profesional parece que le hemos degradado socialmente. Y es un error absoluto, absoluto. Aquí resulta que en cuestiones de mano de obra, de gente que esté cualificada para hacer ciertos trabajos y sobre todo en el mundo de la industria, pues resulta que efectivamente el empresario tiene que captar esos jóvenes y formarlos dentro de la empresa porque no vienen formados. Entonces, cuando tú estás buscando, antes hablabas de un plegador, pues no lo encuentras en el mercado. No encuentras un buen plegador, porque la formación profesional es algo que no está bien visto. Entonces, esas cosas, esas percepciones son las que hay que cambiar. Y, por tanto, hay que apostar por la formación profesional, en el caso de España, y seguir los modelos que ya funcionan dentro de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Bueno, yo no me voy a extender mucho más. Solamente ahora hay un cambio del Consejo. Vamos a tener nuevos comisarios. Esos comisarios espero que sigan en la senda que han marcado en sus diferentes carteras el comisario Tajani y el comisario Barnier. Yo creo que son fundamentales para la reindustrialización europea. Yo creo que son fundamentales potenciar a esos jóvenes los que trabajan y los que no trabajan, para fomentar dentro de esa reindustrialización en lo que precisamente no estamos destacando, que es esa revolución digital que está encima de la mesa y que Europa está en el vagón de cola. Entonces, cuando nosotros nos dicen, no, es que hay que adaptar las cosas a la nueva situación, bien, pero es que adaptar las cosas pasa por saber cuál es la realidad del mercado actual y, por tanto, la revolución industrial es algo que es inevitable. Nosotros podemos empujar para que pase o simplemente esperar a que pase. Yo creo que es mucho más inteligente empujar, y yo creo que además, si nos paramos a ver qué zonas del mundo han padecido menos virulentamente la crisis, coincide, entre otras cosas, también con que ya han abrazado esa revolución digital y, por tanto, se han adaptado o están adaptando de una manera eficiente sus economías a esa revolución digital. Nosotros en Europa no lo hemos hecho, hemos llegado tarde, independientemente de que fuimos pioneros, insisto con el ejemplo de Nokia, éramos pioneros en la antesala de la revolución digital, ahora ni siquiera estamos, parece que empezamos a empujar y la legislatura pasada fue un gran ejemplo de ello, pero queda mucho por hacer. El tema de la energía, bueno, pues es fundamental. Yo vuelvo a insistir, mercado único, no solamente en unos temas, en todos. O sea, cuanto más simplifiquemos y más unidos vayamos, nos irá mejor. Si tenemos un mercado único de la energía, pues nos irá mucho mejor que si mantenemos lo que tenemos ahora. Y claramente en España pues estamos padeciendo mucho más virulentamente los precios de la energía que consumimos, puesto que en España probablemente estemos pagando 3 veces más cara la energía que en otros puntos de la Unión Europea. Y eso, bueno, pues nos hace no ser tan competitivos o no tener tantas posibilidades para ser competitivos como otros. Estándares de calidad, antes hablabas también de ello. Es verdad que en la Unión Europea tenemos los estándares más altos de calidad del mundo, los más altos del mundo, por las exigencias que tenemos desde la Comisión y el Consejo, desde las instituciones europeas. Bien, hagamos de ello una ventaja, pero no un lastre, y por tanto yo creo que esos estándares están muy bien, esos estándares nos dan posibilidades, y esos estándares lo que nos dan es la posibilidad, entre otras cosas, ahora que estamos hablando de mano de obra y de empleo, pues resulta que, por ejemplo, en China la mano de obra tradicionalmente ha sido muy barata y, por tanto, muchas empresas se fueron a China para poner sus fábricas, pero cada vez es menos barata, cada vez es menos barata. Y ya hay muchas empresas, entre ellas las grandes multinacionales estadounidenses, que están pensándose pasar sus fábricas a Europa, porque en Europa hay mano de obra competitiva, con unos estándares de calidad superiores a los chinos, puesto que los chinos son las propias empresas las que les imponen esos estándares, y que cada vez somos más competitivos en cuanto a el coste de esa mano de obra. Y por tanto, yo no estoy a favor de que bajen los salarios, pero sí que estoy a favor de que vengan las empresas. Y yo creo que aquí al final se estabilizará esa bajada de sueldos que hay ahora con la generación de más empleo y, por tanto, con la generación de más riqueza. Y, por supuesto, de más competitividad. Y ya para terminar,
la seguridad jurídica. Antes yo hacía muchas preguntas. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Son las mismas para todos? ¿Por qué no son las mismas para todos? ¿Cómo podemos volver a ser competitivos? ¿Es solo con fondos? ¿Hay que hacer más cosas? Bueno, pues yo creo que una de las claves es la seguridad jurídica. Yo creo que en un mercado fraccionado como el que tenemos, la seguridad jurídica es algo que hay que plantearse, y que puede estar en algunos casos en duda. Y bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer, insisto, es en simplificar, unificar mercado, ir resolviendo los problemas que tenemos y no solamente los problemas de financiación, que es, en mi opinión, insisto, un parche, y por tanto, bueno, pues creo que hay que hacer una Unión Europea más ágil y que efectivamente Unión Europea sea sinónimo y no antónimo de agilidad. Muchas gracias. Bueno, me permite, Gerardo, un momento. Yo quería dar las gracias, sinceramente, a don José Miguel Guerrero Sedano, presidente del Consejo de Industria de la CEO, y a don Pablo Arias, el diputado europeo. Sí, lo que pone, eurodiputado. Yo digo que porque habéis planteado unos puntos de vista con una base fundamental, y que es muy interesante para todo lo que se ha hablado en el día de hoy. Como ahora va a haber un coloquio, yo me voy a permitir solamente un segundo. Nosotros los españoles, yo quiero que seamos realistas, creo que lo somos, y voy a poner solamente un ejemplo. Yo soy muy aficionado, yo estudio esta carrera solamente por el automóvil, luego nunca he trabajado en el automóvil, pero soy muy aficionado al automóvil. Y hay un diseño hoy día en la fabricación de automóviles que yo creo que si no es español es casi español, porque las empresas más importantes son españolas en el mundo, y es que sabéis todos que antes se hacían las carrocerías de los coches en las fábricas, esas prensas que se tenían y que hacían, ahora se hacen fuera de las fábricas. Y ese diseño de concepto, no de nada, eso ya las prensas se tienen fuera en otra empresa y se traslada a los automóviles. Es de una empresa española muy conocida y extendida en medio mundo, ¿eh? Yo he visto una de sus fábricas, concretamente en Sudamérica, concretamente en Brasil, y es impresionante. No es impresionante, son las mismas máquinas, solamente que el concepto de funcionamiento es ese, ahora que lo están copiando todas, y es fundamentalmente español. Solamente digo para que veamos de dónde tenemos que aprender, pero que también podemos ofrecer algo. Así que yo no lo pongo como ejemplo porque me ha llamado la atención. Y nada más, el coloquio es vuestro y muy agradecidos por vuestras palabras, porque a mí me han resultado interesantísimas, porque aclaran muchas cosas y muchos conceptos. Y en cuanto a lo de Holanda, no te voy a dejar a ti que te vayas. Bueno, Holanda tiene empresas muy fuertes. Yo cuando trabajaba eso, las dos empresas más fuertes de Europa eran holandesas. Bueno, mejor dicho, anglo-holandesas. Y hay cosas que mucha gente no conoce, que no tienen esa misma fama en el mundo. Y, por ejemplo, ¿han creado algún país que otro en el mundo? Por ejemplo, Zimbabue, hoy Rhodesia, está creado por una de las empresas. Hace muchos años. Nada más. Muchas gracias. Y ya, Gerardo, por favor, a ver, pues, presenta el coloquio. Sé que tenemos preguntas a través del Twitter por los seguidores que están en Facebook, en el streaming. Y también tenemos alguna pregunta aquí, y a mí me gustaría pues relanzar un poco el debate entre los dos, ¿no? Porque, bueno, Pablo ha parecido bastante incendiario, ¿no? Y hasta me ha dejado un poco asustado, ¿no? Con alguno de sus comentarios. Me gustaría decir también, ya que está Pablo presente, que Pablo ha sido el eurodiputado que nos ha ayudado ahí en Bruselas en la anterior legislatura de una manera extraordinaria. Gracias a Pablo, ha sido uno de los artífices de la resolución del caso que teníamos contra el Consejo General de la Ingeniería, tenía contra el Reino Unido por la equiparación de títulos, que lo que impedía la libre circulación de profesionales en el Reino Unido, españoles, ingenieros. Y bueno, pues aprovecho la oportunidad, y sé que hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo en toda España, pues para agradecer a Pablo
pues esa ayuda que nos dio en ese momento. Dicho esto, no sé si os parece, empezamos con la pregunta en la sala, luego pasamos a las del Twitter y por último pues yo os planteo un par de preguntas para cerrar y ya con eso nos cerramos el evento de esta tarde, si os parece. Bien, yo coincido con lo que decía Juan de Dios al hacer la última presentación, que en esta última parte es donde está la información quizá para mí más interesante también, comparto eso. Entonces, entre los datos que yo he oído, el conocer que el 87% del empleo en Europa se debe a las pymes y que el sector industrial es responsable del 83% de las exportaciones, me parece absolutamente trascendente y en cierta manera justifica los 77.000 millones de euros para el plan Horizon 2020. Pero hay un tema que no se ha mencionado y el último ponente que ha estado haciendo una exposición con las partes negativas, digamos, no, sino negativas, las que habría que tener en cuenta bajo un criterio no todo tan excelente, sino teniendo en cuenta los errores que ha habido antes, me ha extrañado que no se haya mencionado y a mí me parece importante, por lo menos por lo que pasa en España. Yo antes me movía mucho más por Europa, pero estos últimos años estoy muy pendiente de la información que llega desde aquí, desde España. Y una de las cosas que está en la calle y que ha cambiado hasta la organización política de España, y creo que lo que estamos todos de acuerdo a raíz de las últimas elecciones para Europa de los representantes españoles, que va a cambiar, y de hecho está cambiando la organización política en España, en este tema de las subvenciones y demás, que vienen de Europa, los 77.000 millones, no lo habéis comentado y creo que debería tenerse en cuenta lo que ha pasado con las subvenciones que han venido, y estoy hablando de aeropuertos, estamos hablando de miles de millones también, en este sentido, incluso relacionado con la formación, que estoy de acuerdo que es trascendente, la formación profesional o el criterio profesional de los trabajadores que van a estar en esas empresas que pueden o que se van a acoger a este plan Horizon. Pues lo que pasa en España, quiero decir, está por Valencia, por Castilla-La Mancha, por Palma de Mallorca y en la formación también por Andalucía, lo que estamos pasando, que se están comiendo miles de millones que vienen de Europa también. Y esto yo creo que tiene alguna relación, queramos o queramos callarlo o no, con esto que estamos hablando, dinero de Europa para organizar empresas en España. Como además estoy convencido de que este cambio debería afectar, que aquí no solamente a las asociaciones profesionales y a asociaciones, organizaciones políticas, a lo mejor es el momento de que también entre un cambio en las organizaciones profesionales, pero estoy hablando desde donde nos estamos hablando hoy, desde colegios profesionales. Aquí nosotros somos 100.000 en España, ingenieros técnicos industriales, estoy diciendo, pero colegiados, que somos muchos más. Bueno, pues eso sí se pasa a otras organizaciones profesionales que están relacionadas con la industria, quizá haya que tener en cuenta, justamente buscando la eficacia y que haya transparencia y que no nos coman ni las organizaciones que no actúan de una manera clara en representación de los intereses nacionales respecto a lo que está pasando con el dinero, que sé que se está reclamando desde Europa y que mucha gente va a tener que dar aclaración. ¿Cómo tenéis en cuenta esta circunstancia dentro de este Plan 2020? Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Quieres hacer una pregunta y recopilamos o lo que quieras? Parece recopilamos, ¿no? Bueno, depende si hay muchas, de lo que queráis. ¿En internet tenemos un par de ellas? O... ¿José Miguel? No, es el otro, informático. Bueno, preguntan por email sobre el informe de competitividad industrial que elabora anualmente la Comisión, que comentan que a pesar de la mejora de la financiación bancaria y demás, las pymes españolas del sector industrial tienen dificultades para obtener financiación comparadas con sus homólogos europeos, que preguntan que si los tipos de interés exigidos si son más altos que en otros Estados miembros, que por tanto hace la disponibilidad de liquidez especialmente complicada, y cuánto de eso puede tener que ver en la demora en el pago a proveedores por parte de las administraciones públicas. Esto es así, especialmente al representante de la COE y soluciones y demás. Por mi parte yo tengo una pregunta que es, sobre todo en relación a lo que ha dicho Pablo, que es la falta de perspectiva, ¿no? Pablo tenía esa visión de que hay una falta de perspectiva en relación a dónde vamos. ¿Crees que esa falta de perspectiva
va a afectar a la recuperación económica o a esta senda de recuperación que se está hablando, en la cual nos estamos involucrando? Creo que que el gobierno está vendiendo tanto. José Miguel creo que tenía las ideas más claras, ¿no? Creo que él decía que, bueno, si se hacían un poco los deberes, pues podríamos llegar a esa senda de la recuperación. No sé cómo lo ves tú. Sin embargo, Pablo creo que lo veía un poco más catastrofista, ¿no? Con una falta de perspectiva, diciendo, bueno, mucho dinero, no sabemos muy bien dónde va. También creo que comparto un poco el sentimiento de Pablo en el sentido que los 77.000 millones tengo la impresión que van a ir dirigidos a empresas muy preparadas y muy dispuestas, ¿no? No sé, en fin, os lo dejo ahí. Y luego una última pregunta por mi parte es, bueno, se habla de que el 20% del PIB de una economía tiene que ser o proceder del sector industrial. Se ha destruido, ha habido un informe hace poco de la Comisión Europea donde hablaba de unos 900.000 puestos de trabajo después de la crisis destruidos por culpa por culpa de la crisis en el sector industrial. ¿Creéis que si no conseguimos esa reindustrialización de Europa o de España para alcanzar ese objetivo de 20%, se puede España reciclar en otros sectores y ser potente, no sé, bueno, dejar esa reindustrialización un poco de lado y centrarnos en otros sectores, ¿no? No sé, un poco la perspectiva de futuro es casi utilizar la bola mágica, pero bueno, me gustaría escuchar vuestra perspectiva también de futuro, ¿no? Bueno, voy por partes y voy a tratar de ser breve. Respecto a la primera pregunta, digamos, el mal uso de los fondos que han venido de Europa, es verdad, yo que todos lo conocemos y tal, ¿no? Pero yo al respecto tengo que decir que a mí me parece que estamos en una profunda crisis institucional en España en general, y que esto pasa por una renovación de las instituciones, de todas, en general, ¿no? Porque al final esto debe cambiar. En lo que respecta a organizaciones profesionales y patronales, yo creo que las organizaciones empresariales, las profesionales, los sindicatos, todos debemos modificar nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de comportarnos. Es verdad que yo creo que también por parte del gobierno deben establecerse medidas de control mucho más severas y, sobre todo, y a mí me parece que esto es lo más importante, la justicia juega un papel fundamental, y es una opinión personal, en el sentido de que al final, si uno hace una cosa mal y no tiene ninguna repercusión, no tiene apenas repercusión, parece que lo podrá seguir haciendo mal. Yo siempre en esto pongo un ejemplo, y es: si la ley de tráfico existiera y no hubiera sanciones, todos nos saltaríamos la ley de tráfico, porque al final es una realidad. Es decir, si no te ponen ninguna multa, pues tú seguirás infringiendo la ley, ¿no? A mí me parece que la justicia tiene un papel fundamental, y que todo ese mal uso que se ha hecho, en definitiva, lo que está viendo la corrupción, tiene que tener responsabilidades. Alguien tiene que tener la responsabilidad de todo esto. Dicho esto, yo creo que ha habido un mal uso de los fondos. Siempre hay una doble vertiente en esto. Una es la que se han utilizado mal fondos públicos para enriquecerse personalmente o tal, y otra es la visión de que los fondos públicos se han utilizado mal para hacer obras faraónicas que no tenían sentido. Creo que tienen que tener una consideración distinta en todo caso. Pero a mí me parece que la clave en esto es la justicia. La justicia tiene que, en principio, debería ser mucho más rápida, y quien haya mal utilizado estos fondos públicos, que son de todos, que tenga su responsabilidad. Mientras eso no sea ágil, rápido y demás, se seguirá en todo esto. Independientemente de que creo que estamos en una profunda crisis de representación institucional que debería cambiar con las propias instituciones en general. Y lo digo para todos, para la propia COE, para los sindicatos, para el Colegio de Ingenieros, para todo el mundo en general, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta de interés, me parece muy importante, y voy a decir algo que antes no mencioné, quizá porque no lo consideré oportuno, ¿no? Y me quiero referir a dos cuestiones. Primera, el tipo de interés más alto. El interés no es ni más ni menos que consecuencia de dos cosas: lo que cuesta al país como tal obtener los recursos, financiarse, y el margen que le aplican las instituciones financieras. Entonces, en definitiva, yo creo que esto tiene que haber, por un lado, estabilidad en general macro y presupuestaria del país para que como país nos financiemos a unos precios razonables, y tiene que haber una cultura un poco distinta de las instituciones financieras, en el sentido de que al final en determinados proyectos, y en este caso me voy a referir a los industriales, es un poco lo que mencionaba antes: se debería considerar el proyecto en su conjunto, midiendo lo que va a ser la rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Y respecto al otro tema que mencionaba, me parece un tema muy interesante, el pago a proveedores en general. Y aquí no voy a limitarme a lo que es lo típico de las administraciones públicas, en general lo voy a tratar. Hace unos años se puso en marcha la ley de morosidad, aquella ley que decía que el pago se debía efectuar, establecía unos plazos, que ahora estaríamos en la administración pública en 30 días y en 60 en el mercado privado y tal, ¿no? Y yo tengo que decir que esa ley, que nació con muy buena intención y que yo creo que el espíritu de ella era claro en el sentido de que mejorara el flujo de financiación en general, para la actividad económica, yo creo que ha sido una ley perversa para las pymes, por una razón, porque las grandes siguen haciendo lo que querían, lo que estaban haciendo exactamente igual, la administración pública sigue pagando cuando quiere pagar, cuando puede pagar, las empresas grandes exactamente lo mismo, y las empresas pequeñas se les obliga a pagar dentro de los 60 días, de los 40 días. Al final se ha convertido en una ley perversa para el pequeño y mediano empresario. Por lo tanto, yo creo que vuelvo un poco a lo que decía antes, en tanto en cuanto esa ley no tenga de verdad un régimen sancionador por incumplimiento de ella, va a seguir pasando exactamente lo mismo, porque una empresa pequeña, cuando va a negociar con una empresa grande y le dice, te pago a 180 días, y dice, hombre, eso no lo puedes pagar, pero al final termina aceptando que le pague 180 días y que le establezca un mecanismo, el que sea, para que pueda hacer dinero de esto. Entonces, a mí me parece que esa ley lo que adolece es de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de la misma, porque si no se queda sin efecto, que es lo que ha venido pasando. En este sentido también quiero decir que la propia administración debería, y ya que hablamos de financiación, algo que tampoco antes mencioné, pero que aprovecho ahora para hacerlo. La administración esto puede hacer muchas cosas y, por ejemplo, quizá de manera especial a las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras en general, la devolución del IVA en España está tardando entre 4 y 5 meses. Y son empresas que previamente, como los insumos los han comprado aquí, han pagado su IVA, luego exportan como facturas sin IVA, porque es un impuesto a factura en destino que grava el uso, al final tiene que meterse en el circuito y Hacienda está devolviendo esto en 4 o 5 meses. En el momento en que eso funcione como otros países y funcionará en 30 días, estás inyectando directamente en vena financiera a las pymes. Pongo exactamente el mismo ejemplo de los costes sociales, la seguridad social. La seguridad social estamos en un nivel, creo que son 5 puntos por encima de otros. Si al final uno dijera de su empresa, es que me van a quitar 5 puntos que cada mes tengo que pagar y si me retraso me van a cobrar el 20%, eso es inyectar liquidez en vena a las empresas y creo que ahí se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Respecto a las ideas claras sobre la recuperación industrial, bueno, yo creo que, yo desde luego al menos las tengo clarísimas, ¿no? Y en general creo que se van teniendo muy claras. Y aquí se ha mencionado que los famosos 77.000 millones estos que va a haber para el séptimo programa marco. Bueno, yo creo que 77.000 millones pues es una cantidad muy respetable y muy, si se ve en su conjunto, pero luego llevado a la realidad, pues eso será para empresas que tengan un determinado nivel, que tengan una posibilidad de acceder, pero a la mayoría de las empresas le da igual que sean 77.000, que sean 700.000, no van a llegar a ello. La mayoría, la inmensa mayoría. Luego yo creo que hay que estructurarlo de otra manera bien distinta y pensar que esto es una cuestión mucho más cultural, mucho más de pensar que la industria, especialmente, y ya lo quiero decir, no lo iba a decir, pero lo voy a mencionar, la industria manufacturera es la que da riqueza y bienestar a la gente. Y eso es lo que está pasando en los países. Es decir, China, ¿por qué ha cambiado en los últimos 20 años lo que ha cambiado? Porque ha sido la fábrica del mundo. Y le está pasando igual a la India y le pasa a alguna cosa. Me parece a mí que deberíamos de empezar a quitarnos caretas. Lo que da empleo a la gente, lo que da riqueza es la industria manufacturera. Porque el iPhone es fantástico, pero le da dinero a Apple, a mucha gente y al distribuidor. Y esto es un poco decir, bueno, yo creo que hay que quitarse las máscaras, las caretas, y decir, bueno, que de verdad tenemos que... Y eso tiene mucho que ver, y aquí enlazaría con muchas cosas de regulación, etcétera, etcétera, de lo que Europa quiere ser. Que yo creo que lo primero que tiene que definir es qué quiere ser en Europa y, por lo tanto, a partir de ahí le diremos qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y finalmente, la reindustrialización que venga por la vía de otros sectores de los tradicionales. Yo esta es una discusión que mantengo en muchos foros. A mí eso me parece muy bien, me parece fantástico. Yo creo que eso es muy bueno y tal. Pero estamos cometiendo un terrible error, en mi opinión al menos en los últimos años. Nos estamos olvidando de sectores tradicionales, que lo son, los hay y muy buenos. Y antes se ponía un ejemplo que es el de la estampación. El de la estampación es el mejor ejemplo de lo que se puede hacer si una empresa se gestiona bien y cómo puede crecer. Pero no podemos pensar que la estampación es un negocio ya perdido y es un negocio que tal. A mí me parecen muy bien los nuevos negocios, los nuevos segmentos de negocio, la economía digital y todo esto,
pero nos estamos olvidando del negocio tradicional, del señor que ha puesto su taller, que ha crecido, del señor que ha puesto en marcha un producto y, en fin, yo creo que está muy bien que vengan cosas nuevas, pero no podemos dar por perdido todo lo que ha sido nuestra base industrial. Yo hace poco asistíamos a un cierre que yo creo que ha sido emblemático en España, que es el de Fagor. Electrodomésticos de toda la vida y demás. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que no se venden electrodomésticos? Se venden electrodomésticos. Tendremos que hacer que esa empresa sea competitiva para eso, pero no podemos pensar que es que eso va a vivir el que vende el iPhone. No, vivirá el que vende el iPhone, pero vivirá también el que fabrica la lavadora y las lavavajillas. Y bueno, pues esto quiere decir que los sectores tradicionales son también muy importantes y tenemos una cierta tendencia a pensar que los nuevos sectores son los que van a resolver este problema. Yo creo que será la combinación de los sectores tradicionales y de los nuevos, que no podemos renunciar a ellos, evidentemente, pero pensando siempre en los tradicionales. Me alegro, perdón un momento, me alegro que hayas hecho ese comentario, porque es que he puesto el ejemplo que es español. Y es una industria nueva, bueno, nueva de hace unos años. Antes no salía de las fábricas, no sale. Y es una empresa española muy conocida. Exactamente. Pero el origen de él es otro, el origen de Paco Rivera es otro bien distinto. Lo sé. Conozco a la familia personalmente y conozco concretamente y a fondo su fábrica de Brasil. Es un buen ejemplo de cómo sector tradicional Pero ha sido capaz... una empresa muy tradicional, cómo se ha metido en una innovación a nivel mundial. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quería era no ser incendiario, sino simplemente polémico. Yo no sé si me he pasado, pero yo he dicho las cosas que pienso y además creo que hay que decirlas como uno las piensa, y si no, pues no decirlas, porque si las vas a decir a medias, pues mejor no decirlas, ¿no? Pero bueno, yo, vamos a ver, sobre la primera pregunta. Yo sinceramente creo que en España, en otras partes también, durante la época de bonanza nos volvimos locos. Entonces, cuando tú tienes un municipio que compite con el municipio de al lado, cada municipio a lo mejor tiene 100 o 200 habitantes, y están viendo a ver quién hace el polideportivo más grande porque tienen rivalidad histórica, creo que simplemente no estamos con los pies en el suelo. Y si además el municipio de 150 decide que para ser más que el de 100 quiere una estación de AVE y quiere además un aeropuerto, pues es que nos hemos vuelto locos. Entonces yo creo que en España, esto es una exageración, pero yo creo que en España, durante la época de bonanza, pues simplemente estábamos levitando, y yo creo que no prestamos atención a qué es lo que estaba pasando y a qué es lo que podía pasar. Y probablemente esto nos pasó porque nos hemos convertido en una sociedad que mira mucho su propio ombligo y ya no mira el de al lado. O sea, antes éramos muy solidarios y ahora cada vez lo somos menos, independientemente de que cuando hay una gran catástrofe, en general, pues reaccionamos, ¿no? Pero sobre todo es porque cada vez somos menos o somos más los que miramos a corto plazo y exclusivamente a corto plazo. Y yo creo que eso es un gran error. Entonces, cuando tú tienes que diseñar una estrategia de una empresa, una estrategia política, una estrategia de comunicación, si miras a corto plazo, probablemente estés cometiendo demasiados errores que a medio y a largo plazo irán emanando. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos, y es cambiar esa forma de mirar las cosas y de hacerlas. Yo creo que para la transparencia, a la hora de recibir esos fondos, yo insisto mucho en la digitalización, pero es que la digitalización es un escaparate en el que todos podemos entrar y de una manera muy fácil, y por tanto, cuando alguien recibe fondos, lo recibe porque cumple unos requisitos, y entonces si esos requisitos son públicos, son transparentes. Independientemente de que luego, oye, aquí somos un país de pícaros, entonces por tanto siempre el pícaro siempre acaba ganando a la fórmula, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso ¿qué le vamos a hacer? Habrá que intentar seguir persiguiendo a los pícaros para pillarles y que no hagan cosas que no deban y de las que otros se pueden beneficiar y pueden sacar provecho. Y luego hay otras cosas que son el mal uso de esos fondos. Hay gente que se dedica a usarlos de una manera que les puede dar un rédito personal, que les puede dar un rédito electoral, que les puede dar
Y entonces, por tanto, cuanto más transparencia y más mecanismos pongamos para que esos fondos se distribuyan y se usen bien, pues será mejor. Yo creo que los fondos de Horizon 2020 y de otros índoles están muy bien. Yo creo que son absolutamente necesarios. Creo que, insisto, son un paso pequeño y son parte del gran proceso que hay que hacer para llegar a que se usen bien, pero sobre todo hay que tener mecanismos que insuflen transparencia y que además obliguen a que sean bien usados, por así decirlo, y por tanto, pues el que no los use bien, pues que no se le premie. O sea, yo cuando me dicen, no, es que aquí en España o en Europa premiamos a los que lo hacen mal y a los que lo hacen bien. Oiga, ¿por qué? Si a mí de pequeño cuando yo lo hacía mal no me premiaban, me castigaban. Entonces no entiendo por qué si yo lo hago mal, pues lo puedo hacer mal porque sea un mal gestor. Bueno, pues mira, pero entonces que me aparten, ¿vale? Pero no que me premien por apartarme. Entonces aquí de lo que se trata es del que lo hace bien, que se le premie y que se le mantenga para que lo siga haciendo bien. O sea, que lo que funciona pues se mantenga y se siga y para seguir haciéndolo bien. Y el que lo hace mal, pues que se lo aparte. Y si lo ha hecho mal a sabiendas y lo ha hecho mal para lucrarse o para lucrar un entorno, pues que lejos de premiársele, se le castigue. O sea, yo creo que eso es una cosa que es trivial, pero que por lo que parece, pues hay que decirla. Fíjate que hay casos en este país. Yo antes hablaba de la seguridad jurídica. Hay casos en este país sobre fondos mal usados o sobre otras prácticas que llevan más de 8 años ni siquiera de instrucción, o sea, de preinstrucción. Entonces, ¿cómo vamos a resolver y a manejar cosas de una forma más fácil si no es como una multa de tráfico que tienes unos días para decidir cómo la pagas y decidir si te reducen o no? 8 años de preinstrucción y ahora empieza la instrucción. Oiga, yo creo que no lo entiende nadie. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que mejorar, yo creo que eso es lo que hay que agilizar, yo creo que eso es lo que hay que insuflar de transparencia para que después pues no se usen esos periodos tan largos de instrucción para difamar a uno que a lo mejor luego después resulta que no ha hecho nada, o para esas estrategias de comunicación que muchas veces se usan, o difamación que muchas veces se usan en contra o a favor de personas o empresas o entidades. La demora en el pago de proveedores. Bueno, yo creo que la directiva de morosidad es un gran acierto. Yo creo que es un gran acierto. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que no es perfecto, yo creo que perverso es una palabra demasiado compleja. Y fíjate que aquí el que había sido polémico había sido yo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando uno, por ejemplo, compra una casa, hay una ley que contempla los vicios ocultos de esa nueva construcción. Y esos vicios ocultos, la promotora o la constructora de esa casa o de ese edificio te los tiene que subsanar cuando esos vicios ocultos van apareciendo. La directiva de morosidad no es perfecta, pero mejora radicalmente lo que había. Porque yo recuerdo cuando se abrían los cajones y salían facturas que no se habían pagado nunca. Y por tanto, independientemente de que ahora se paguen más tarde de lo que dice esa ley de morosidad ya traspuesta al ordenamiento español, ahora se pagan. Es verdad que los plazos siguen siendo demasiado largos, es verdad que una empresa grande, si quiere contratar los servicios de una pequeña, le puede exigir pagar fuera del plazo que establece la ley, pero también es verdad que los mecanismos de esa propia ley para sancionar el que no la cumple existen. Y por tanto, los contemplan, independientemente de que te gusten más o menos o que no te parezcan lo suficientemente, y a mí tampoco, fuertes. Pero cuando uno, y dentro de unos años se verá, oiga, es que yo he estado trabajando con esta empresa no sé cuántos años y todos los años tal, entonces habrá, pues alguien le demandará, habrá una sanción de una forma o de otra. Bueno, esas sanciones se contemplan en esta directiva. Yo no digo que sean las mejores fórmulas para usarlas, pero yo digo que ha sido un paso. Y yo creo que los pasos hay que darlos. Que sea más grande, más pequeño, pues bueno, yo creo que podía haber sido mucho más ambicioso, yo creo que podía haber ido mucho más en la dirección de favorecer a nuestras pymes, que son las que creo que hay que intentar ayudar, y por tanto, pues creo que una vez más nos hemos quedado cortos. Pero dicho eso, yo creo que es una buena idea y creo además que bueno, pues aquí en España, por ejemplo, ya no solamente dentro de esa ley de morosidad, pero el plan de pago a proveedores, yo creo que ha sido, sí, pero bueno, pero está relacionado con la directiva que después se ha traspuesto aquí. Y por tanto, yo creo que eso va en la buena dirección, independientemente de que quede, insisto, mucho camino por recorrer.
Y luego habíamos hablado, creo que eras tú, de la senda de la recuperación. Bueno, vamos a ver. Decías que el 20% del PIB de la economía debe ser el sector industrial para que esa economía sea una economía competitiva y tal. Bueno, pues yo no sé si estoy de acuerdo con el tanto por ciento. Yo desde luego creo que el convertirte en una sociedad o en una economía de servicios me parece que es una economía demasiado frágil y por tanto creo que tiene que tener una base también de industrial importante y por tanto creo que hay que apostar por ello y por tanto creo que el discurso de las instituciones europeas va por ese camino, independientemente de que luego haya gestos importantes, 77.000 millones en Horizon y en otras partidas de ayudas dentro de lo que son las ayudas europeas, pero insisto en que hay que hacer mucho más. 900.000 empleos destruidos durante la crisis. Bueno, es que claro, en la industria, si tú vas a un país como Italia, que tradicionalmente era un país industrial y ahora no se sabe lo que es, y no se le exige que haga los deberes porque es una economía demasiado grande para exigirle ciertas cosas y de ciertas maneras. No, yo lo que creo que falta es tener una voz única para resolver los problemas y no 28, porque cuando a ti te dicen oiga, usted tiene que resolver sus problemas y tienes capacidad de veto, oiga, a mí no me toque que yo tengo aquí, ya tengo bastantes problemas dentro como para resolver lo que usted me está diciendo. Entonces, pues yo creo que lo que hay que hacer es tener una voz y tomar decisiones que sean productivas para el conjunto y que no vayan en contra de nadie, sino que lo que hagan es favorecer el beneficio de los demás, o sea, el del todos. Y por tanto, pues creo que lo que hay que hacer es ir en esa senda. Mientras no podamos hacer eso, o sea, pues por ejemplo, en los Landers alemanes, pues resulta que las cajas de allí pues no están exentas de los test de estrés que tenemos, por ejemplo, en los bancos españoles. ¿Por qué? No, es que la garantía es Alemania y a mí que usted que me cuenta. ¿Por qué unos tienen que hacer unas cosas y otros no? Es que también teníamos aquí el pacto este de estabilidad del 3% y resulta que se lo ha saltado, el primero que no lo salta es el que lo impone, que es Alemania, y el segundo Francia, y a partir de ahí barra libre, claro, si es que y luego vienen estos dos diciendo a los demás que, oiga, que se han saltado ustedes el pacto de estabilidad, bueno, y ustedes fueron los primeros, entonces, ¿qué me está contando? O sea, aquí hacemos todos lo mismo y vamos en la misma dirección, tenemos los mismos mecanismos para todos, obligaciones y derechos, o esto irá funcionando de esta forma y cada vez tendremos que ir apagando fuegos que lo que hacen es que perdamos agilidad, que perdamos tiempo, que perdamos capacidad y que perdamos protagonismo y competitividad en el mundo. Y eso es a lo que hay que tender. Entonces, por tanto, yo creo que la economía de la Unión Europea y no de los países en el entorno europeo debe estar equilibrada y, por tanto, debemos tener un tanto por ciento del PIB dentro de la industria, un tanto por ciento del PIB dentro de los servicios y equilibrar entre los diferentes sectores el PIB de la economía europea, independientemente de cómo repartamos el juego, pero vamos a sentarnos a repartirlo. Pues muchísimas gracias. Sé que se quedan muchas preguntas por ahí colgando. Sé que hay muchos emails y tweets que nos han enviado durante toda la jornada, pero es imposible responder a todas las personas, como os podéis imaginar. Y bueno, muchísimas gracias a Pablo y a José Miguel por estar con nosotros esta tarde, bueno, tarde ya, porque ya casi en Bruselas esta es la hora ya de la merienda casi, ¿no? Pero bueno, gracias por estar con nosotros. No sé si el presidente quiere decir algunas palabras. Sí, yo solamente no quiero extenderme más. Muchas gracias de verdad por lo que habéis colaborado, porque además os tengo que decir una cosa, de donde nace la luz es del debate. O sea, aquí no hay nadie que tenga la razón toda al 100%. Eso estoy convencido. Y donde nace es el debate. Y cada uno tiene su razón. Y cada uno tiene un punto de vista. Y hay que compararlos. Y cada uno tiene que acotar donde no lleva razón también, eso sí. Eso es la duda. Pero tiene que venir el debate franco, abierto y con ganas de resolverlo. Muchas gracias de verdad, que nos haya aclarado.